Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Antítesis. A ver qué tenemos en la rutina de hoy. Gracias. Noticias tristes de la semana. Bueno, o la noticia triste de la semana. Se jubiló Rocky. Este perrito que ves montado en el camión de policía, ese es Rocky. Rocky es un labrador negro que cumplió 9 años de vida y 8 como can detector de antidrogas en la Senat. Durante este periodo que se desempeñó como agente especial, agente antidrogas técnicamente, se encargaba de detectar drogas en encomiendas, vehículos, aeropuertos, entre otros. En su último año de trabajo se encargaba de detectar sustancias ilegales en el aeropuerto Silvio Pettirossi. Comentan que se destacaba por ser uno de los canes con mejor olfato, lo que justificaría que le estuvieron laburando alrededor de 9 años. Creo que hace un rato ella cumplió con sus aportes y transformamos esa edad canina a edad humana, que por cierto mucha gente sigue creyendo que un año perruno equivale a 7 años humanos. Y eso es mentira, o sea, sirve para tener una idea, pero está bastante desfasado. Y es que un grupo de científicos de la Universidad de California, o sea, gente que claramente no tiene perro, pero sí mucho tiempo libre, se puso a estudiar el ADN de más de 100 perros de distintas razas y descubrieron que los perros envejecen de una manera parecida a la nuestra, solo que mucho más rápido al inicio para después ralentizarse. A eso le llaman reloj epigenético. Entonces, para calcular la edad perruna en edad humana hay solamente una especie de, análisis que hay que hacer. Tenés que fijarte en una tabla por tamaño. Si tu perro pesa alrededor de 15 kilos es de raza pequeña, si pesa entre 15 y 40 kilos es mediana y si pasa los 40, como en este caso Rocky, es de raza grande. Después te fijas en la tabla, que le dejo por acá, y ves la equivalencia exacta de la edad de tu perro en base a su peso. Por ejemplo, un perro grande de 9 años como Rocky equivale a 85 años humanos. Así que le estuvieron laburando hasta, los huesos técnicamente al pobre. En fin, también saben que todo esto es relativo, es subjetivo, la verdad se le ve muy sano al animal y esperemos goce de un buen retiro. Lastimosamente, no todo es alegre en nuestro país. Se informó también que el joven chico con autismo, Elías Jiménez, fue hallado sin vida en el río Paraguay, en la zona del puente Héroes del Chaco. Si no conocen la historia o están un poco desactualizados, se les comento un poco. Elías Gabriel Jiménez era un joven de 20 años, era autista y padecía de esquizofrenia y pérdida de memoria. La noche del 19 de mayo, aproximadamente a las 22:50, una cámara de seguridad lo captó trepando el portón de su casa ubicada en Mariano Roca Alonso y subiendo a un vehículo. En la grabación se escucha a una mujer y un hombre hablándole. Se presume que podrían ser los conductores de la plataforma de Bolt que pasaron a buscarlo. ¿Por qué se cree que eran choferes de la plataforma de Bolt y no cualquier extraño? Porque el día anterior Elías le había pedido su cédula a su madre para descargar la app de transporte Bolt. Él le decía que lo que él quería hacer era irse, o dejar de irse al gimnasio caminando. Su madre, Marta Rivero, no se dio cuenta de su ausencia hasta el día siguiente cuando lo buscó para darle su medicación. Los días siguientes fueron bastante claves y bastante, también feos para la familia. A través de testimonios se reconstruyó que Elías abordó el vehículo de dicha plataforma y solicitó ser llevado hasta la zona del puente Remanso. La conductora, según su declaración, se negó a completar el trayecto por temor a que el joven no le pudiera pagar. Le pidió que abonara el viaje por adelantado y tras eso él descendió del vehículo en las inmediaciones del puente. Vecinos de esa zona afirmaron haberlo visto deambular los días posteriores. La última señal concreta fue el jueves 22 de mayo a las 17 horas cuando su teléfono celular se encendió brevemente en la zona de San Jorge, lejos de donde se suponía debía estar. Y si bien este caso acaparó la atención de todo el país y parecía que todas las autoridades ponían de su parte, la madre declaró públicamente que al intentar impulsar la búsqueda recibió de parte de la fiscal interviniente, Cintia Torres, el comentario de por qué hacía tanto escándalo. También señaló que si bien se enviaron pedidos de informes a la telefonía y también a la plataforma de Bolt, no hubo una insistencia activa por parte del Ministerio Público en la localización. Y no fue hasta el 27 de mayo, en horas de la tarde, que fue hallado un cuerpo flotando en el río Paraguay, en la zona del puente Héroes del Chaco. Vestía una camisa roja con cuello y short negro, coincidiendo con la ropa que Elías llevaba puesta el día en que salió de su casa. La madre se trasladó al lugar y reconoció el cuerpo. A pesar del avanzado estado de descomposición, expresó con certeza que se trataba de su hijo. La fiscalía ordenó el traslado del cuerpo a la morgue judicial para la realización de una autopsia. El informe forense confirmó que la causa de muerte fue por ahogamiento. Se estima que el fallecimiento ocurrió el mismo día de su desaparición, lo cual, choca un poco con el testimonio de los vecinos que decían que lo vieron y también sigue siendo extraño cómo su teléfono fue a parar a San Jorge. Pero nada, sin duda es un caso que va a seguir dando de qué hablar en los días posteriores. Pero también es una noticia muy triste para la familia, como para todos nosotros que esperábamos que el joven pudiera regresar sano y salvo con su familia. Días después, la Asociación de Padres y Tutores de Personas con Trastornos del Espectro Autista emitió un comunicado en el que lamentaron la muerte de Elías y manifestaron su preocupación por lo que consideraron una respuesta institucional insuficiente durante la búsqueda. Señalaron que Elías no se perdió, a Elías lo perdió un sistema que sigue fallando y recordaron que las
personas con autismo requieren acompañamiento y políticas públicas efectivas durante toda su vida, no solo en la infancia. El comunicado también cuestionó la aparente falta de reacción oportuna por parte del Ministerio Público, mientras agradeció el compromiso de quienes colaboraron en los rastrillajes, o sea, los vecinos, policías, bomberos, voluntarios y, como no, las autoridades del Ministerio de la Niñez, quienes brindaron un gran asesoramiento a la familia. Desde el equipo de Antítesis le mandamos nuestras más sinceras condolencias a la familia. ¿Saben lo que dicen? Nadie sufre como una madre cuando le sucede algo a su hijo, y eso se aplica en cualquier contexto. La semana pasada hablábamos del caso de un joven que ingresó a robar una vivienda ubicada en Asunción con un arma de juguete y fue abatido por el propietario. Bueno, resulta que la madre del joven abatido salió a dar unas declaraciones estos días dirigidos específicamente a la fiscal del caso, Teresa Sosa, quien catalogó la muerte del joven como legítima defensa y nada más, bueno, ya cerraron el caso. Según la madre, su hijo aún tenía una vida por delante y una familia hermosa, y aclara que por cosas de la vida acabó siendo una víctima de las adicciones, aunque reconoce que su hijo ingresó a una vivienda y que eso está mal. La crítica a la labor fiscal comienza cuando denuncia que el disparo que recibió su hijo fue de costado y no de frente, como se dice, y que hasta ella podría realizar un mejor trabajo. Incluso sostiene que la gente del Ministerio Público ni miró el cuerpo del joven, mientras que la sociedad ya simplemente le empezó a juzgar y a tratar de basura a, bueno, en este caso su hijo, pero englobó diciéndole a todos los chicos con cualquier tipo de adicción que en verdad son víctimas. También salió el abogado de la familia a dar declaraciones. Dice que primero que todo el disparo fue por la espalda, lo que indica que no hubo confrontación directa y que por eso no es legítima defensa sino homicidio. Segundo, rechaza que el joven fuera un delincuente, pese a que, bueno, contaba con una orden de captura y antecedentes. Y por último, aclara que en cuanto al lugar en el que falleció José, sostiene que el joven creía que podía dormir en esa casa ya que él consideraba que, bueno, la vivienda está abandonada y que de hecho el dueño de la vivienda confirmó esa versión. Ahí lo que se podría decir es que el dueño en verdad no decía que la casa estaba abandonada, más bien que él no vivía en esa casa. De hecho, la casa no parece para nada abandonada. Más bien parece ser como una casa, bueno, de clase media en nuestro país. Por último, el abogado insiste que José era una persona con una adicción y que eso no es un crimen, sino más bien una enfermedad. Y les voy a dar una opinión que va dirigida principalmente a la gente y no tanto al caso como tal. Después de que el abogado y la madre salieran a defender al joven fallecido, se generó una fuerte tendencia en redes sociales a llamar héroe o justiciero a Karim Abu Salem, el hombre que, bueno, era el propietario de la casa que terminó asesinando al joven. Porque según algunos, gracias a él hay uno menos. Pero al hacer eso, lo único que están logrando es darle la razón a la familia del fallecido, que justamente sostiene que no se trató de legítima defensa, sino de un homicidio, o en todo caso de justicia por mano propia, algo que está prohibido por el artículo 15 de la Constitución Nacional. Y esto es lo que yo tengo para decirles: Karim no es un justiciero, él no quería matar a nadie, sino más bien que se encontró en una situación límite, donde sintió que era su vida o la de otra persona. Eso no es ser un héroe, es ser una víctima. Por eso a toda esa gente que celebra el asesinato de un joven como si fuera un acto de gloria, les invito a tener más empatía. Karim, después del disparo, no entró festejando a su casa, sino más bien que por el shock, el estado de shock en el que estaba, fue corriendo y terminó chocando contra un blindex, para posteriormente sí llamar a la policía. Así que bueno, por eso insisto que Karim no es ningún héroe y que llamarlo héroe nada más le está dando la razón a la familia. Él es una víctima. Y tengo que serles sincero, también yo me peleé con mucha gente en comentarios porque me molestaba demasiado la poca visión del caso que tiene la gente. Y bueno, y esta va a ser una respuesta para vos, cañonamón de burro. Perdón, vamos a una pausa. Y bueno, continuamos con más de Antítesis. ¿Qué les parece si hablamos un poco de fútbol? Y es que esto pasó hace algunos días. El material que ven en pantalla corresponde a la última jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores, que enfrentaba a Sao Paulo contra Talleres. En él se puede ver un jugador de Talleres, específicamente Miguel Navarro, llorando y casi que abandonando el campo tras tener un intercambio de palabras con nuestro jugador Damián Bobadilla. ¿Pero qué fue lo que pasó? Bueno, esto es lo que explicaba el mismo Navarro. Yo le digo al árbitro como que apure rápido porque creo que, no sé, no me acuerdo el nombre, el que hizo el segundo gol, Luciano creo que fue, le estaba dando prácticamente la vuelta al campo y yo le decía al árbitro como que lo apure porque necesitamos jugar. A raíz de esto, el Club Talleres sacó un comunicado donde repudia el acto de xenofobia y dice que el fútbol debería ser una herramienta de integración y respeto entre culturas. Hasta acá el caso recordaba un poco aquel inconveniente que hubo en la Libertadores Sub-20 cuando un juvenil recibió insultos racistas por parte de un aficionado de Cerro Porteño. Y como siempre sucede en el ámbito del deporte, se aplica la de el que esté libre de pecado que lance la primera piedra. En aquel caso de Cerro Palmeiras salieron todos los
futbolistas paraguayos a decir que siempre que ellos iban a Brasil recibían toda clase de insultos. Incluso figuras súper importantes como Chilaver comentaban que a él le decían el pueblo pobre de Brasil. O el mismo caso del Mono Tabarelli, a quien le decían mono para molestarle, pero él terminó adoptando con orgullo el apodo. Bueno, en este caso la historia parecía que iba a ser distinta. Incluso el mismo Bobadilla subió un video explicando algunas cosas con relación al inconveniente que hubo para posteriormente pedir perdón por sus palabras. Pero véanlo por ustedes mismos. Hola a todos, acá para hablar un poco de lo que pasó anoche. Bueno, primero fue un partido muy caliente, un clima tenso durante todo el partido. Después del segundo gol nuestro tuve un par de cruces de palabras con el jugador de Talleres, donde fui ofendido primeramente, también tratado con un poco de desprecio. Nunca tuve la intención de discriminar a nadie y bueno, en la calentura reaccioné mal y bueno, pido disculpas públicamente. Si tengo la oportunidad de hablar con él en persona, le pediré disculpas también, pero bueno, solo quería aclarar eso y le mando un gran abrazo a todos. Uno creería que acá se queda el tema, se ofendió, se pidió disculpas y que ya bueno, que se quede todo en la cancha. Pero no, el fútbol no funciona así. ¿Se acuerdan de eso que dije de el quien esté libre de pecado lance la primera piedra? Bueno, que ya parezco Alfaro hablando así con tanto proverbio. Bueno, en este caso se aplica quien quiera ser juez primero debe ser ejemplo. Y es que no sé si se acuerdan que cuando Enciso falló su penal en el encuentro ante Venezuela, varios jugadores fueron a gritarle de todo. ¿Y saben quién estuvo entre ellos? Exacto, Navarro. O cuando en un contexto muy agitado en Perú se lo vio encabezando un grupo de futbolistas venezolanos que encararon a un grupo de policías. Parece que gracias a todos estos materiales muchos tomaron coraje para defender a Bobadilla y quién mejor para hablar del tema que uno a quien le tocó aguantarse insultos del mismo. O sea, a Enciso. Estoy contigo, hermano, yo guardé todos los malos tratos de este señor y no salí a decir nada. Primero hay que ser el ejemplo. El respeto se pide cuando también se es respetuoso con los demás. En el fútbol estamos dispuestos a todo, pero hay que ser ejemplo para los demás. Esto lo publicaba en una historia de Instagram. Así como el profe Alfaro, quien también dedicó unas palabras a su jugador. Unos valores, o sea, un chico con una educación, con un respeto absoluto. Obviamente que adentro de la cancha pasan un montón de cosas y con esto no quiero justificar absolutamente nada. Cuando se trata de, ni me voy a poner a justificar una agresión con otra agresión ni nada por el estilo, pero adentro de la cancha pasan un montón de cosas y ahí es donde las cosas que pasan en la cancha mueren en la cancha. O sea, a mí me ha pasado de ir a Brasil en Copa Libertadores y terminé con un jugador 4 días preso. Y preso con los presos comunes, donde tuvo nada más que una manzana y un litro de agua para comer en 4 días. Claro. Y en una causa que fue armada por una denuncia de un espectador que leyó los labios, supuestamente, y después no quedó en la nada. Entonces digo, yo entiendo, porque la verdad yo ya fijé mi postura. Ustedes pueden buscar la conferencia de prensa antes de que empiece la Copa del Mundo, el día previo que estaba con Moisés Caicedo en la conferencia de prensa, le hacen una consulta a él sobre el tema de la igualdad y todo ese tipo de cuestiones, que uno siempre está a favor de la igualdad, está a favor, en contra de cualquier acto de discriminación y todo ese tipo de cosas, más que nada porque uno tiene un sentimiento que es así y uno trata de ver lo que es así, pero hay veces que hay cosas que sorprenden, y yo soy muy respetuoso de todo y me duele ya que esto se instale en el lugar donde se instala, y más que nada porque por lo menos de mi lado yo conozco al protagonista y yo siempre voy a estar del lado de no por hacer causa común con un jugador que yo tengo, pues yo sé quién es Damián. Para el profe, las cosas que pasan en la cancha se deberían de quedar en la cancha y dijo que defienda a Damián no porque sea su jugador, sino porque lo conoce como persona. Actualmente Bobadilla se expone a una sanción disciplinaria firme por parte de la Conmebol, que desde el año 2023 endureció sus reglamentos en casos de discriminación o conductas xenófobas. Según el inciso 1 del artículo 17 del Código Disciplinario, cualquier jugador u oficial que atente contra la dignidad de otra persona por motivos de raza, origen, idioma, entre
otro será suspendido por un mínimo de 5 partidos o 2 meses, además de recibir una multa económica no inferior a $100.000. Pero es que eso no es todo. Damián además se enfrenta a un proceso penal en Brasil, ya que la denuncia de Navarro también fue presentada ante la policía en el mismo estadio de Morumbi, donde ocurrió el hecho. Y esto sucedió, en territorio brasileño, que es donde justamente la xenofobia está tipificada como un delito, con penas que pueden ir de 1 a 3 años de prisión, según la ley número 7716. Con relación a estas posibles sanciones, Alfaro recordó que en una ocasión que él fue a Brasil, por invención de un aficionado, a uno de sus jugadores lo tuvieron preso 4 días. Y el último en sumarse fue la APF, quienes le brindaron su total respaldo a Bobadilla. Desde la APF reafirmamos nuestra plena confianza en la integridad, el profesionalismo y los valores personales de Damián, un joven que ha demostrado compromiso, disciplina y respeto en cada paso de su carrera, tanto dentro como fuera del campo. Consideramos fundamental que este contexto sea tenido en cuenta para lograr una evaluación equilibrada y justa de los hechos, en línea con los principios de objetividad y respeto que deben regir en el ámbito deportivo. Y finaliza pidiendo que los actos sean investigados con la debida imparcialidad. Yo no voy a justificar lo que se dijo, ni mucho menos voy a minimizar lo que sintió Navarro. El racismo existe y hay que erradicarlo en todas sus formas, en el fútbol, en las redes, en la calle o donde sea. No hay un debate en eso. Pero también hay que entender algo. Los que alguna vez jugaron al fútbol saben cómo se es dentro de la cancha. Se dicen cosas muchas veces feas, de calentura, de impulso, y la mayoría de las veces todo esto ya muere ahí. Nadie sale a llorar a cámaras ni va a la comisaría por algo que se le dijo, porque sabemos que lo que pasa en la cancha debería de quedarse en la cancha. Ahora entiendo que estamos en otros tiempos, que todo se ve y se escucha más y que hay límites que ya no se toleran como antes. Para mí eso está perfecto también. Y una de las muchas frases que lanzamos en el anterior análisis que hicimos con relación al tema de Cerro Porteño contra Palmeiras era que si el fútbol es un reflejo de lo que somos como sociedad, también puede ser un ejemplo de lo que podemos mejorar. Que se ponga freno a los discursos de odio, que se sancione si se hay que sancionar, y en este caso me parece que hay que mirar un poco más el contexto. Según Bobadilla, él también recibió insultos y actuó por calentura del momento, pero pidió disculpas, se mostró arrepentido y eso también tiene que ser valorado. Siempre lo fácil es señalar, lo difícil es hacerse cargo. Y si me preguntan yo qué haría si me dicen algo así en la cancha, la verdad no sé, yo en lo personal me considero un poco sensible, hasta intercolegial me cuesta jugar y imagínate que hoy por hoy en serio me siguen costando jugar hasta torneo con los perros y eso. Y nada, esto fue todo por este capítulo de Antítesis. No se olviden que nos vemos todos los martes a las 21 horas. Díganle no al racismo. Despidamos todas junto a Rocky. Esperemos que reciba todo el cariño de una familia que sí, se jubiló viejo Rocky, pero tarde o temprano alguien se tiene que jubilar. Así que nada, nos vemos todos los martes a las 21 horas. Soy Fabricio Ferreira. Encuentran todas las repeticiones de nuestros programas por nuestro canal de YouTube Somos Gen y nos vemos en la próxima. Chao, chao.